Quisiera compartir este mensaje, tuve la oportunidad de compartir este mensaje con los alumnos de la facultad hace algunas semanas atrás y pensé que tal vez podría ser también de bendición para nosotros escuchar un tema acerca del aguijón en la carne. Me imagino que todos nosotros alguna vez hemos escuchado esta frase, es una frase sacada de un versículo de la palabra del Señor. El apóstol Pablo nos va a contar, él es el único en las Escrituras que nos habla con este término del aguijón en la carne. Y como siempre les digo, es una bendición poder reunirnos de manera virtual, pero a la vez perdemos la interacción, perdemos el poder comunicarnos, podemos el poder escuchar lo que los hermanos saben, lo que los hermanos conocen de este tema del aguijón en la carne, pero normalmente cuando escuchamos este término, no es un término que nos agrada. Si yo les dijese que tenemos todos un aguijón en la carne, lo más probable es que sería no una buena noticia, ¿o no? Porque cuando se habla de un aguijón, se habla de algo difícil, se habla de una prueba, se habla de una cosa que nos causa malestar, que nos causa dolor, pero sin embargo, quisiera mostrarles que este aguijón en la carne, como lo enseña el apóstol Pablo, realmente es una bendición de Dios. El apóstol Pablo experimentó, él sabía, era consciente de que tenía un aguijón en su carne y él reconoce que este aguijón era una bendición de Dios. Y yo espero, mis queridos hermanos, que si nosotros tenemos un aguijón en la carne o hemos tenido un aguijón en la carne, también lo consideremos como una bendición del Señor, algo bueno que Él nos da para nuestra vida, para nuestro crecimiento, para nuestra vida cristiana, para que podamos ser mejores siervos del Señor. Entonces, cuando usted escuche la palabra el aguijón en la carne, si bien es algo tal vez difícil de soportar, se ha dado con el propósito de que sea una bendición de Dios para nosotros. En 2 Corintios, el capítulo número 12, está este versículo donde el apóstol Pablo nos va a contar una experiencia que él tiene con el Señor y cómo él reconoce que este aguijón en su carne le fue dado como una bendición de Dios. Dice así en 2 Corintios 12:7, dice el apóstol Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. La palabra abofetear tiene la idea que me golpee, ¿sí? Constantemente, para que no me enaltezca sobremanera. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo nos está contando que de alguna forma él recibió un aguijón en su carne. Él dice que es un mensajero enviado tal vez a través de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, algunas definiciones simples. Un aguijón, ¿qué es un aguijón? Dice el diccionario que se refiere a aquello que es punzante, ¿sí? Se refiere a algo que tiene una punta, ya sea de madera o metálica, haciendo referencia a la punta de hierro que se usaba para castigar a los bueyes. Creo que en el sur le llaman a esto picanas, si es que no me equivoco. Hace años atrás anduve en una carreta de bueyes y para que se movieran los bueyes tenían los hermanos campesinos un palo largo y en la punta, no me acuerdo si era solo madera o tenía una punta metálica, y le pegaban al buey para que éste se moviera. Y me acuerdo que tenía una herida el buey, tenía sangre ahí y lo picaneaban. Entonces, esa es la idea del aguijón, una cosa con un filo, con una punta que se usaba para castigar a los bueyes. También se usa para una estaca en una tienda, y no sé, los que les gusta salir a acampar, si tienen que hacer una estaca de madera, normalmente uno le saca filo o no, ¿verdad? Agudiza la punta para que ésta pueda entrar mucho más fácil en la tierra. Y también hace referencia a una espina, una gran espina, obviamente, que se puede insertar en nuestro cuerpo. Hay un escritor que dice que la figura, no es que el apóstol Pablo lo aguijoneaban con una espina, no es que el apóstol Pablo lo aguijoneaban con una picana, ¿verdad? O con una estaca. Pablo está usando esta figura
en un sentido metafórico. Y hay un escritor que dice que un aguijón usado metafóricamente se refiere a algo que frustra. Había algo en la vida del apóstol Pablo que le causaba frustración, que le causaba problemas en la vida a aquellos que son afligidos. De alguna manera sobrenatural, había algo en la vida del apóstol Pablo que le causaba dolor, aflicción, y que él consideraba que era como si lo estuviesen aguijoneando. Otra palabra que necesita ser definida aquí es carne. Dice un aguijón en la carne, y en la carne se refiere al cuerpo. Por lo tanto, había algo que afectaba el cuerpo del apóstol Pablo de tal manera, y parece constantemente, que él sentía mucha frustración, mucho dolor, ¿sí? Una manera que él sentía que era golpeado en su cuerpo. La versión Dios habla hoy pone este versículo de la siguiente manera, dice, he tenido un sufrimiento. Y al parecer, en la forma como está escrito el versículo, está hablando de un sufrimiento constante, es decir, había algo constante en la vida del apóstol Pablo que le causaba sufrimiento. Una especie de espina clavada en el cuerpo. Es como si uno tuviese una espina o no, y que siempre está ahí en el cuerpo y nos causa dolor. Como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. Entonces, hemos definido rápidamente la idea de un aguijón, y también carne se refiere al cuerpo, incluyendo que había algo en el cuerpo del apóstol Pablo que le causaba sufrimiento, como si tuviese una espina o como si de vez en cuando fuese aguijoneado por una punta metálica o de madera. Nos preguntamos, todas las personas que estudiamos las Escrituras, ¿qué era el aguijón del apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo nos habla de un aguijón, sabemos más o menos lo que es un aguijón, pero no sabemos cuál era, ¿sí? Como dice aquí, no sabemos con absoluta certeza cuál era el aguijón que el apóstol Pablo tenía, ¿sí? No sabemos cómo se manifestaba, sí sabemos que era algo en su cuerpo, sabemos que era algo físico, pero no sabemos exactamente con certeza qué era específicamente. Se han sugerido las siguientes posibilidades, tal vez, de lo que era lo que Pablo enfrentaba. Algunas personas dicen que lo que Pablo enfrentaba era una tentación satánica constante. Muchos piensan que Satanás de alguna manera acorralaba al apóstol Pablo de una manera constante, ¿sí? Otros dicen que se refiere a que Pablo tenía muchos oponentes, muchas personas se oponían, muchas personas usadas por el diablo, sobre todo ahí en la iglesia de Corinto, falsos maestros, obreros fraudulentos que se disfrazaban, que estas personas le causaban a Pablo aflicciones. Otros piensan que el aguijón en la carne eran algunas enfermedades crónicas que el apóstol Pablo había recibido. Algunos piensan que eran problemas oculares, otros piensan que Pablo sufría de malaria constante, otros piensan que Pablo sufría de migrañas, pero no porque tuviese un problema en su cuerpo original, sino porque había un mensajero, alguien le causaba estas molestias. Otros piensan que había recibido una epilepsia, etcétera, etcétera. Hasta algunos piensan que Pablo tenía a veces muchas dificultades para hablar. Bueno, como dice ahí, esto está sacado de una página de internet, pero nadie puede decir con seguridad cuál era el aguijón. Al parecer, de todas estas sugerencias, al parecer, lo más probable es que Pablo sufría una afección física, ¿sí? Como él dijo, hay un aguijón, tengo una espina, tengo algo, dice, que me aguijonea en mi cuerpo. Y al parecer, lo que Pablo experimentaba era alguna dolencia física, algo crónico tal vez en su cuerpo. Aquí hay un pasaje en Gálatas, con esto no quiero decir que este era el aguijón en la carne, pero sí sabemos que había en la vida, en el cuerpo del apóstol Pablo, algunas enfermedades que él arrastraba y que le causaban mucho malestar. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 13 al 15, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio.
y no me despreciasteis ni desechasteis. Al parecer, la enfermedad que Pablo tenía era una enfermedad que podría haber provocado en algunos o no que él fuese despreciado, tal vez una enfermedad bastante visible, ¿sí? Que hacía tal vez que las personas podrían haberle despreciado, haberle desechado. Por la prueba, dice Pablo, por la prueba que tenía en mi cuerpo. En este sentido está reconociendo que era algo, ¿no?, que le había sido dado y que lo tenía en su cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y a raíz de este pasaje y de otras cosas que Pablo escribe a los hermanos en Galacia, algunos piensan que Pablo tenía un problema visual. De hecho, Pablo tenía una enfermedad probablemente en sus ojos. Él siempre dice que escribe con grandes letras, pero no sabemos exactamente si este era el aguijón en la carne al que Pablo se está refiriendo ahí en 2 Corintios, pero sí Pablo tenía una enfermedad en el cuerpo que le causaba bastantes dolores, bastantes complicaciones, bastantes limitaciones, y él reconoce que esto era una prueba que había recibido y que tenía en su cuerpo. El pasaje que vamos a considerar es 2 Corintios 12, 7 al 10, y les leo lo que dicen estos versículos. Dice el apóstol: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por lo tanto, sin duda, este aguijón en la carne, como dice Pablo en el último párrafo que está aquí, sin ninguna duda, este aguijón le causaba a Pablo debilidades, le causaba afrentas, le causaba necesidades, tal vez le causaba, ¿no?, algún tipo de persecución o de angustia. Y él reconoce que este aguijón en su carne le hace reconocer y estar en una condición bastante débil. ¿Cuál es el contexto de este pasaje que acabamos de leer? Bueno, el contexto tiene que ver con la relación que el apóstol Pablo tenía con la iglesia de Corinto. Este pasaje está inserto en la segunda carta a la iglesia de Corinto. Y lamentablemente la relación que tenía la iglesia de Corinto con el apóstol Pablo no era una buena relación. Es sorprendente, ¿o no?, pensar que si nosotros pensáramos si el apóstol Pablo estuviese al frente de la congregación de Fuente de Bendiciones, nos imaginamos nosotros que tal vez tendríamos una perfecta relación con el apóstol, ¿o no? Sin embargo, la iglesia de Corinto tenía una muy mala relación con el apóstol. Los hermanos no aceptaban al apóstol Pablo como apóstol, siempre lo juzgaron, siempre lo menospreciaron, siempre lo criticaron, siempre lo confrontaron. Por lo tanto, había una relación bastante difícil entre la iglesia de Corinto y el apóstol Pablo. Sin embargo, la iglesia de Corinto sí aceptaba a otras personas, no al apóstol Pablo, a los que Pablo llama falsos hermanos, obreros fraudulentos, va a decir en 2 Corintios capítulo 10 y capítulo número 11. Va a decir que habían entrado a la iglesia de Corinto personas que tenían apariencia de piedad, pero realmente estaban disfrazados, ¿no? Eran obreros de Satanás que se disfrazaban como siervos de luz. Por lo tanto, la iglesia aceptaba a estos hermanos como apóstoles y siervos del Señor. Es posible que estos falsos hayan presumido tener experiencias sobrenaturales con Dios. Tal vez estos falsos apóstoles dijeron que eran mucho mejor que Pablo, que tenían más experiencias con Dios, que tenían más visiones de Dios.
Por lo tanto, como puse acá, esto llevó al apóstol Pablo a exponer, ¿sí? A contender un poco con ellos y a mostrar todas sus credenciales. Si ustedes leen el capítulo 11, hay una lista de cosas que el apóstol Pablo comenzó a enumerar. Dice, he sufrido naufragio, he sido azotado, he pasado desvelos, he pasado en ayuno, he estado como muerto, etcétera, etcétera. Comienza a decir todas las cosas que él ha vivido como siervo del Señor y concluye exponiendo una de las experiencias que nadie ha tenido, una de las experiencias sobrenaturales, como puse allá. Esto llevó a Pablo a exponer todas sus credenciales como apóstol hasta el punto de revelarle a los hermanos de Corinto una de sus experiencias sobrenaturales que tuvo por ser apóstol del Señor. ¿Y cuál es esta experiencia? Él la relata aquí en el capítulo número 12, ¿o no? Y usa esta experiencia en un sentido para mostrar que él tiene mucho más méritos que estos falsos apóstoles, que él tiene mucho más méritos que esas personas que han entrado encubiertamente a la iglesia de Corinto, que él es superior a ellos como apóstol, y lo que hace el apóstol Pablo al exponer esto, comienza en un sentido a gloriarse, ¿o no? Comienza como a sacar todos los diplomas que tiene para mostrar que él es superior a todos ellos. Dice así, ciertamente no conviene gloriarme, pero eso es lo que estoy haciendo. Estoy comenzando a sacar todas mis credenciales. Es como si yo comenzara a ustedes a decirles, ¿saben? Yo como pastor o los pastores hacemos A, B, C, D, un montón de cosas, tal vez para engrandecernos delante de sus ojos. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Dice, ciertamente no conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, y al usar esta forma en tercera persona, como diciendo, conozco a un hombre, se refiere a él mismo, está hablando acerca de él mismo. Conozco a un hombre en Cristo, es decir, a un hombre convertido, a un hombre en el Señor. Por lo tanto, Pablo va a hablar de una experiencia que él ha tenido ya como hijo del Señor, que hace 14 años atrás, si en el cuerpo no lo sé, si fue fuera del cuerpo tampoco lo sé, dice, solo Dios lo sabe. Por lo tanto, Pablo va a contar una experiencia que sin ninguna duda nadie había tenido, nadie de los apóstoles, nadie de los falsos apóstoles. Y él dice, no estoy seguro si yo fui transportado en el cuerpo o si yo fue un éxtasis que tuve saliendo del cuerpo. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo, es decir, fue llevado a la misma presencia de Dios. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es decir, el apóstol Pablo tuvo la experiencia por la gracia de Dios de estar en la misma presencia de Dios, que oyó palabras que no puede comunicar y de hecho no las comunica, no dice que fue lo que él oyó, pero fueron palabras magníficas. De tal hombre, dice el apóstol Pablo, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría qué cosa, la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Ahora, obviamente, esta experiencia que el apóstol Pablo tuvo, imagínense que nosotros pudiéramos ser transportados al tercer cielo, a la misma presencia de Dios, al trono de Dios, y que pudiésemos escuchar o no al Señor, que pudiésemos escuchar a Dios mismo de manera audible, que pudiésemos escuchar a los ángeles o no, alabando y exaltando a Dios. Obviamente, eso podría provocar en nosotros algo de orgullo, ¿no? Algo de satisfacción, algo de engrandecernos, algo de creernos que somos mejores que otros o que hemos tenido una experiencia que nadie más ha tenido. Y obviamente esta es la razón por qué el Señor le va a dar este aguijón en su carne. ¿Cuál es el propósito divino para el aguijón? Para que Pablo no se enorgulleciera, para que Pablo no se transformase en orgulloso, para que Pablo no usara esta experiencia tan sublime que ha tenido para creerse que es mejor que los demás. Y hermanos, tenemos que tener todos mucho cuidado, ¿sí? Con el orgullo, ¿sí? Con creernos mejores que otros, con creernos superiores a otros,
con creernos que nadie hace las cosas mejor que yo, nadie sabe más que yo, nadie conoce la escritura mejor que yo, nadie predica mejor que yo, nadie tiene a su familia más ordenada que yo, nadie predica el evangelio mejor que yo, nadie es parte de una iglesia mejor de la que yo participo. Tenemos que tener cuidado, mis queridos hermanos, con el orgullo. Y el apóstol Pablo tenía un montón de razones para enorgullecerse. Y el Señor justamente le pone este aguijón en su carne para que se mantenga humilde, para que Pablo no se enorgulleciera. Eso es lo que él dijo. Dijo, y para que la grandeza de las revelaciones, es decir, esta experiencia tan grande que he tenido, y Pablo tuvo varias otras, ¿o no? Recuerden que en Hechos capítulo 9, Pablo se encontró cara a cara con el Señor salió a su encuentro, el Señor apareció en otras ocasiones a Pablo para fortalecerle en varias ocasiones, ¿o no? Por lo tanto, él podría muchas veces creerse, ¿o no?, superior a los demás, sentirse orgulloso. Y él dijo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y como puse ahí en paréntesis, Dios le dio este aguijón en la carne a Pablo, se lo dio hace 14 años, porque hace 14 años él tuvo esta experiencia que le está contando a los hermanos de Corinto. Nunca Pablo había hablado de esa experiencia que tuvo. Lo tuvo guardado por lo menos 14 años, pero en ese momento que estaba contendiendo o no y mostrando sus credenciales, sacó o no, por decirlo de alguna manera, debajo de la manga una experiencia que nadie había tenido, que nadie podría compararse con él. Y en eso Pablo se da cuenta que he cometido un error, he comenzado a sentirme orgulloso de mis experiencias con Dios y Dios le manda un aguijón en su carne para mantenerlo ahí bajo perfil, para que Pablo se mantenga o no de alguna manera en humildad. Entonces dice, me fue dado un aguijón en mi carne, y repite en el mismo versículo, ¿para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Y cuidado, mis queridos hermanos, sea por los dones que el Señor nos ha dado, que nos creamos más de lo que somos. Cuidado con los recursos que tenemos, porque nos podemos creer más de lo que somos. Cuidado si tenemos una familia ordenada por la gracia y misericordia de Dios, que nos creamos mejor que otras familias. Cuidado como iglesia, creernos que somos mejores que otras iglesias. Tenemos que tener cuidado con el orgullo, ¿sí? Otras versiones traducen esta frase, por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, ¿sí? Para que yo no me crea más de lo que soy. Otra versión dice, así que para impedir que me volviera orgulloso. Entonces, el Señor le da este aguijón en la carne como una bendición, ¿sí? Como un freno. Cada vez que él se quiera enorgullecer, cada vez que él se quiera creer más de lo que es, hay este aguijón en la carne, ¿o no? Que lo abofetea, que lo golpea, ¿o no? Que lo humilla, tal vez que lo hace, ¿o no? Doblegarse delante de Dios. Otro propósito relacionado, obviamente, en el lado positivo, si en un sentido es para que no se enorgullezca, para que no se sienta orgulloso, por el lado positivo es para que Pablo se mantuviese humilde, para reconociese exactamente lo que es y a causa de qué es, obviamente, lo que es. Y siempre ha sido la gracia de Dios. Dice, una vez que él termina, es como que si Pablo volviese en sí, dice, me he hecho un necio al gloriarme. Realmente Pablo dice, realmente ustedes me han obligado a tener que sacar todas mis credenciales, a tener que defenderme. He sido un necio, dice él, he sido un necio en gloriarme. Y hermanos, cuando tratamos de justificarnos ante otros, cuando tratamos de mostrar que hacemos más cosas que otros, o no, es como si yo les dijera, mira hermano, yo he ganado más almas que ustedes, ¿o no? ¿Y de qué sirve eso? No sirve absolutamente de nada. Si yo les dijera, hermanos, yo me conozco la Biblia o no y la he leído 50 veces, va a aparecer otro que la ha leído 100 veces y me va a ganar. Es decir, Pablo reconoce que gloriarse o no en sí mismo, dice, ha sido una necedad.
Vosotros, dice, me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque realmente Pablo ahora reconoce, ¿no? Nada soy. Él había escrito en 1 Corintios capítulo 15 que él era como un abortivo, pero él reconocía que lo que era por la gracia de Dios. Sin embargo, ahora, de alguna manera, comenzó a mirar a sí mismo y a vanagloriarse y a gloriarse de sus experiencias con Dios. Dice, me he equivocado. Otra versión dice, sé que hablar bien de mí es una locura, pero ustedes me han obligado a hacerlo. Entonces, el propósito divino para este aguijón era para que Pablo no se enorgulleciera y para que Pablo se mantuviese humilde. Y Dios tiene el mismo propósito para nosotros. Dios siempre nos va a dar, si es que nos da un aguijón en la carne, va a ser para que yo no sea orgulloso. Y ese aguijón se puede manifestar de diferentes maneras. Será algo que nos cause un dolor, será algo que nos cause una molestia, algo que nos cause una frustración, pero que nos hace recordar que Dios es soberano, que Dios es más grande que nosotros y que nosotros simplemente somos el resultado de su gracia, somos el resultado de lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces, en tercer lugar, era para que Pablo dependiera de la gracia del Señor. Tenía el propósito de que Pablo aprendiera, ¿sí?, a depender de la gracia del Señor en medio de este aguijón que tenía en su carne. Así lo dice el apóstol, ¿no? Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, ¿sí? Y estas debilidades a las que él se refiere son las que le causan, ¿o no?, este aguijón en su carne. ¿Para qué? Para que repose, para que more en mí, para que se manifieste en mí, a pesar de mis debilidades, a pesar de este aguijón en mi carne, para que se manifieste en mí el poder de Cristo, que es superior a mis debilidades, ¿o no? Entonces el apóstol Pablo aprendió que este aguijón en la carne le hacían depender del poder del Señor Jesucristo en su vida. Perfecto. No solo había un propósito, no solo Dios tenía un propósito con Pablo, sino que Dios también le provee, ¿sí? Le da una provisión divina para que él pueda soportar el aguijón. Hermanos, Dios nunca nos da una prueba sin darnos la provisión para esa prueba. Siempre Dios nos dará una forma de salida de la prueba o nos dará una forma para resistir la prueba. Y en este caso, respecto del aguijón, Dios no solo le dio el aguijón, sino que le dio una provisión sobrenatural para que él pueda soportar este aguijón, que ya cuando escribe 2 Corintios ya lo tiene hace 14 años, es decir, hace 14 años que el apóstol Pablo carga en su cuerpo, ¿no?, este aguijón. Dice el versículo número 8, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Sin ninguna duda, para el apóstol Pablo, este aguijón tiene que haberle causado grandes molestias, tiene que haberle causado grandes dolores, ¿sí?, grandes dificultades, de tal modo que el apóstol Pablo rogaba al Señor, Señor, quítalo de mí, quítalo. Y hermano, es lo natural. Si usted y yo tenemos alguna enfermedad, si tenemos alguna dolencia, lo natural es que nosotros le pidamos al Señor que nos quite, ¿no?, que nos libre de eso. Y el Señor puede tal vez quitarlo. Si Él cree que el propósito se ha cumplido, si es una enfermedad que Dios nos ha enviado, si es una prueba que Dios nos ha enviado y Él cree que ya estamos aptos para superar esa prueba, probablemente Dios nos quite, ¿o no? No fue el caso del apóstol Pablo. Algunas personas dicen aquí, 3 veces, dice otra versión, 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento. Algunos eruditos, algunos estudiosos piensan que Pablo, cuando dice 3 veces, sí, 3 veces, piensan que está utilizando una expresión hebrea que en realidad significa más de 3 veces. Es decir, no es que son 3 veces, sino que como dice ahí, significa realmente
sin cesar significa muchas veces o significa continuamente o una y otra vez. Es decir, tal vez la frase 3 veces significa que desde el día que llegó ese aguijón hace 14 años, muchas veces he rogado al Señor que lo quite de mí, que lo quite de mí, ¿sí? Este sufrimiento. Y si no, por lo menos sabemos que en 3 ocasiones diferentes el apóstol Pablo clamó al Señor para que le quitara este aguijón en su carne. Y como vemos a ver aquí, el Señor no quitó de Pablo su aguijón. Es decir, el Señor no respondió positivamente a la petición del apóstol Pablo. Es decir, la respuesta del Señor, ¿cuál fue? No, no, no voy a quitar el aguijón de tu carne. Y hermanos, no siempre Dios tiene que responder lo que nosotros queremos. No siempre Dios va a quitar de delante de nosotros las dificultades. No siempre Dios va a quitar delante de nosotros las pruebas o las cosas difíciles. Muchas veces esas cosas difíciles son las que nos ayudan a depender de Dios. Esas cosas difíciles son las que nos ayudan a humillarnos delante de Dios. Esas cosas difíciles Dios las envía para nuestro propio bien, ¿o no? Para que nos mantengamos, sí, de una manera humilde o dependiendo, ¿no? O cercanos de Dios, ¿sí? Por lo tanto, en el caso del apóstol Pablo, la respuesta fue no. Sin embargo, Dios, ¿qué hace? Le da la forma, le provee la forma de cómo él puede, con su aguijón en su carne, seguir adelante, así como lo ha hecho hasta estos 14 años. Es decir, de ahora en adelante, Pablo tiene una respuesta. De ahora en adelante ya sabe que el Señor le dijo, no, no lo voy a hacer. Y no volvemos a encontrar en las Escrituras, Pablo no nos vuelve a decir si volvió a orar. Lo más probable es que dejó de orar. Lo más probable es que una vez que escucha la respuesta de Dios, queda satisfecho, perfecto, ¿o no? La gracia divina es suficiente. Dios le va a enseñar que ha provisto para él de su gracia. Esta fue la respuesta y me ha dicho. Es decir, el Señor sí ahora le ha respondido. Lo más probable que las otras ocasiones cuando él rogó, el Señor no le respondió, pero ahora llegó el momento de la respuesta. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate, bástate mi gracia. Es decir, Pablo, no te preocupes por tu aguijón, tienes que saber que yo te he dado de mi gracia y con eso no necesitas absolutamente nada más. Con mi gracia, Pablo, tú podrás seguir enfrentando y sirviéndome con ese aguijón en la carne, ¿sí? Hay otra versión que dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Dios respondió la petición de Pablo, pero no como él quería. Entonces el Señor le mostró que la gracia era suficiente para enfrentar su aguijón. Pero no solo la gracia era suficiente, la gracia también de alguna manera le iba a dar fortaleza para que él pudiese soportar su aguijón. Dijo así el Señor, porque mi poder, no tu poder, sino mi poder, se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí? Es decir, el Señor le da ahora su poder para que Pablo pueda y continúe como lo ha hecho hasta ahora, ¿o no? Sirviendo al Señor a pesar de este aguijón en su carne que le causaba bastante dificultad. Otra versión dice, mi poder actúa mejor en tu debilidad, ¿sí? Y eso es lo que Pablo va a reconocer más adelante. El apóstol Pablo, que tiene esta experiencia con Dios en este sentido, le va a escribir años más tarde a Timoteo, 10 años más tarde le va a escribir y le dice a Timoteo, le recomienda exactamente lo mismo, ¿no? Tú pues, hijo mío, fortalécete. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo había aprendido, ¿sí?, a fortalecerse, a encontrar su fuerza, su poder en la gracia del Señor a pesar de su aguijón en la carne y a pesar de todas las dificultades que él tuvo que enfrentar. ¿Qué hace el apóstol Pablo una vez que escucha la respuesta del Señor? Acepta
acepta lo que el Señor le ha dicho, acepta que el Señor no va a quitar su aguijón, entiende que el aguijón se le dio con un buen propósito para que él se mantuviese humilde y no se enorgulleciera. Él acepta que el Señor ha provisto para él de su gracia y que su gracia es suficiente y que su gracia le fortalece. Por lo tanto, no se queja con Dios, no se rebela contra Dios, no se aparta de Dios, sino que acepta gozosamente y gustosamente este aguijón en su carne. Y queridos hermanos, es muy importante que nosotros entendamos que cuando el Señor nos da un aguijón en nuestra carne o nos hace pasar por pruebas difíciles, necesitamos aceptarlas de buena manera. Por eso dice Santiago, ¿no? Hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo podría rebelarme ante Dios, enojarme ante Dios, ¿sí? Apartarme de Dios. Pero el apóstol Pablo reconoce que aún esto difícil, esto que le causa dolor, que es sufrimiento en su cuerpo, sabe que es una bendición de Dios para su bien. Dice así, por tanto, esta es su conclusión de su aguijón, por tanto, de buena gana, no a regañadientes, sino de buena gana, ¿sí? De buena gana me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Para qué? Para que se manifieste en mí el poder del Señor Jesucristo. Y eso es lo que va a ocurrir en la vida del apóstol Pablo y había ocurrido hasta ahora. En su debilidad, el poder del Señor se había hecho patente. Así que, otra versión dice, así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Conclusiones, algunas conclusiones respecto del apóstol Pablo. Número 1, por lo menos en las Escrituras, nunca más Pablo oró para que su aguijón fuese quitado, nunca más. Y tal como dice ahí en el pasaje, entendemos que Pablo cuando escuchó la respuesta del Señor, ¿sí? Aceptó, entendió el propósito de su aguijón y tal como él dijo, perfecto Señor, no hay ningún problema, ahora voy a gloriarme, ¿sí? De buena gana, ¿sí? En mis debilidades. En segundo lugar, siguió sirviendo fielmente al Señor por 10 años más con su aguijón en su cuerpo. Ya lo había hecho por 14 años, ¿o no? Él nos contó que hace 14 años tuvo esta experiencia con el Señor y que el Señor le dio un aguijón en la carne para que no fuese orgulloso, ¿o no? Pero una vez que escribe segunda a los Corintios, hay 10 años más que el apóstol Pablo sigue fielmente sirviendo al Señor con su aguijón en su carne. Y fue la gracia fortalecedora del Señor lo que le sostuvo por todo este tiempo. Así él, ¿o no?, recomendó a Timoteo, Timoteo, tú cualquier cosa que enfrentes lo tienes que hacer en la gracia del Señor. Ahí tienes que encontrar la fortaleza. Algunas conclusiones para nosotros. Es muy posible que todos los creyentes en algún momento recibamos un aguijón en nuestro cuerpo. Puede ser una enfermedad, una dolencia, algo que de alguna manera, si el Señor usa para cumplir sus propósitos. Si fuésemos orgullosos, tal vez o no, para que nos mantengamos humildes, para que no nos creamos más de lo que somos. Este aguijón nos puede ser dado de manera temporal o permanente. En el caso del apóstol Pablo, no lo recibió cuando se convirtió, lo recibió tiempo después, pero una vez que lo recibió, el Señor dejó ese aguijón permanente en la vida del apóstol Pablo. El Señor podría darnos un aguijón de manera temporal, por un año, por un mes, por una semana, por 10 años, o tal vez si Dios considera que necesitamos un aguijón permanente. Bueno, el Señor sabrá cómo tratar con nosotros. Todo va a depender, si es permanente o temporal, va a depender del buen propósito que Dios tenga con nuestras vidas. Si Dios cree que ese propósito se ha cumplido, tal vez Dios nos quite el aguijón. Si Dios cree que ese propósito todavía no ha sido alcanzado, tal vez el Señor todavía nos va a mantener con esta prueba o con un aguijón parecido al del apóstol Pablo. Bueno, concluimos. Este aguijón
en la vida del apóstol Pablo, si bien era doloroso, sufrimiento, le causaba dolor, tenía deseo de que Dios lo quitase, al fin y al cabo Dios lo dejó porque era una bendición de Dios para la vida del apóstol Pablo. Vamos a orar. Padre Santo, querido Dios, una vez más nos inclinamos en este día reconociendo que tú, como buen alfarero, como buen pastor, como buen padre, Señor, tú sabes cómo tratar con nosotros. Gracias, Señor, por el testimonio del apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque Él nos enseña cómo algo doloroso, algo difícil, algo que le causaba sufrimiento, molestias, incomodidades, tú lo usaste, Señor, de una manera para el bien de Él, para el crecimiento de Él, Señor, para el carácter de Él, para que aprendiera, Señor, a depender de ti y no fuese orgulloso, para que no se creyese más que otro, Señor. Y le ruego, si alguno de los que estamos aquí tenemos problemas con el orgullo, o seguramente tenemos problemas, Señor, con el orgullo, recuérdanos, Señor, que lo que somos es por tu gracia y es para engrandecerte a ti, y Señor, que tengamos un concepto correcto de quiénes somos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu gracia, que sin duda es suficiente, Señor, porque somos producto de la gracia, somos salvos por gracia y vivimos por gracia, Señor. Bendice a mis hermanos, cualquiera sea la situación, si alguno sabe o reconoce que tiene un aguijón en su carne o está pasando una prueba, Señor, temporal o permanente, Señor, que en tu gracia podamos seguir adelante con gozo, honrándote y glorificándote. En el nombre de Cristo oramos. Amén.